Muy buenas noches, soy Sergio Méndez. Bienvenidos a Debate Político, edición Pensiones. Esta noche hablaremos del sistema previsional social que ha estado en funcionamiento, sus pros y contras. Conoceremos por qué es importante ejecutar reformas al mismo. También escucharemos la opinión de la gente sobre el sistema de pensiones. Esta noche en estudio nos acompañan el doctor Salvador Arias, economista y asesor de la fracción del partido FMLN y exdiputado de la Asamblea Legislativa, y el doctor Claudio de Rosa, economista, asesor legislativo de Arena y expresidente de Avanza. Esto es Debate Político. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a Debate Político. Les invito a entrar en interacción con nuestro programa Debate Político. Síganos en Twitter como @debate33 y en Facebook nos puede encontrar como Debate Político 33. También puede escribirme a mi cuenta de Twitter, que es Toledo Journalist 33. Vamos ahora y empezamos. Bienvenidos, señores, ahora sí a Debate Político, un programa especial para todos ustedes en el tema de pensiones. Carlos, un gusto nuevamente reencontrarnos en este espacio de Canal 33 para discutir las posibles reformas al sistema de pensiones. Definitivamente, un verdadero placer también compartir contigo, mi querido Sergio. Vamos a dar la bienvenida entonces a nuestros invitados. Nos acompaña Claudio de Rosa. Un placer estar con ustedes. Carlos, también contigo, Sergio, un placer grande de compartir esta mesa con un gran colega también, diferencias ideológicas, pero que aportamos en nuestras discusiones, como es el doctor Salvador Arias, mi buen amigo Salvador. Perfecto, también le damos la bienvenida al doctor Salvador Arias. Un gusto, doctor, tenerlo acá también. Gracias por estar con ustedes de nuevo. Este debate genera impacto en la ciudadanía. Claudio, veremos ahora cómo le buscamos solución a este problema. Necesita soluciones integrales, no parciales. Perfecto, arrancamos con la primera pregunta, y es que, doctor Arias, en el pasado la poca cobertura del sistema de pensiones y la escasa cuota que recibían los beneficiados llevó al planteamiento de reformas al sistema de pensiones que se venían discutiendo desde 1996 y se concretaron en el año de 1998 con la privatización del mismo. ¿Cree, doctor Arias, que fue un error privatizar el sistema de pensiones? Y el error nace de tres cosas: de haber generado opiniones que no tenían sustento, haber mentido. Una de las primeras mentiras que se dijo cuando se privatizó el Fondo de Pensiones es que el sistema de reparto estaba quebrado, por consiguiente había que sustituirlo, lo cual no es cierto. Nosotros hemos hecho una investigación, yo la propongo, estamos por distribuirla masivamente. Hicimos un análisis financiero del Instituto de Pensiones de los Empleados Públicos en el año 94, 95, 96, 97, en base a sus estados financieros, y ese instituto no estaba quebrado, sino que tiene utilidades. En el año 94 sus utilidades bajaron un poco, después se recupera, producto de que el presidente Calderón Sol lanzó a la calle a muchos empleados públicos y muchos se jubilaron, y entonces las cotizaciones le bajaron, pero ya el instituto se estaba recuperando. Es más, tenía utilidades muy claras. Lo que pasaba es que los que administraban los fondos de pensiones tuvieron errores en hacer un encalce entre lo que era el pago de las pensiones y los ingresos que le generaban las inversiones. Entonces, las cotizaciones, cuando no alcanzaban a cubrir todo el pago de las pensiones, tenían que tomarse fondos de los fondos de reserva que existían, pero como no había encalce, generaba desfinanciamiento. Entonces venía el gobierno y le hacía préstamos, pero que eran préstamos para resolver liquidez, para poder atender las pensiones. Pero siempre el fondo de pensiones, el PEP, le devolvía al Estado. Es más, el último año, por ejemplo, el
año 97 que funcionó, todavía el INPEP le devolvió al Estado 292 millones de dólares por deudas que le tenía. Entonces, aquí hubo una gran mentira. Esa gran mentira, decir que estaba quebrado, no era cierto. Claro, después lo quebraron. ¿Por qué? Porque pasaron la inmensa mayoría de los cotizantes al sistema privado y le dejaron al Estado cada vez menos cotizantes, pero le dejaron la carga fundamental de pago de las pensiones. Esa es una primera mentira que es la que explica el problema. Otra mentira que dijeron era que el número de pensionados crecería de manera fuerte porque tenía un problema que había una tasa mayor en cuanto al crecimiento de los cotizantes en relación a las pensiones. Entonces, que las pensiones crecían más que los cotizantes. Y cuando uno analiza la historia, ¿verdad?, del año 2000 al 2012, igual hasta el 14, uno ve que la relación entre lo que son cotizantes y la PEA no ha cambiado, ¿verdad? Entonces, fracasó el sistema. Dijeron que iban... ¿Cuántos cotizantes son por pensionado? Bueno, en el año 2000, por ejemplo, la relación cotizantes-PEA era 23%, y más o menos es lo que se ha mantenido, ahora es el 25%. Entonces, claro, es lo que pasa que el sistema es un sistema que, además, bajo el error de haberlo convertido en un ahorro individualizado, ¿verdad?, que no necesariamente es propiedad de los que cotizan, porque usted no puede disponer de algo. Si tú dices que tienes un ahorro en el banco y te dicen que es tuyo, pero vos cuando tenés una necesidad lo necesitas, no lo puedes usar, no es tuyo, sino que tenés que cumplir ciertos requisitos en un momento determinado para poder acceder, como te digan que vas a acceder. Entonces no es tuyo, ¿verdad? Te administran, tú entregas unos fondos para que te lo administren a criterio del administrador. Entonces, el sistema privatizado no funcionó, no amplió la posibilidad de cobertura, y ahí tenemos nosotros que en El Salvador existen 4.3 millones de personas en edad de trabajar y están cotizando únicamente 639, 645, creo que anda por los 70 ahorita ya en el 2015. Entonces, está totalmente claro, no funciona. Y la tercera mentira que dijeron es que el sistema de ahorro de pensiones incrementaría la cobertura de los beneficiados, lo cual tampoco es cierto. Los beneficiados no han aumentado, en el año 2000 eran 23% de cobertura y ahora solo tenemos el 25%, no ha cambiado, y la diferencia entre lo que es la PEA, que es una medición no exacta de todas las personas que necesitan de trabajar, con los que cotizan, hay una diferencia de 1.919.000 personas que no cotizan, que nunca podrán saber lo que es una posibilidad de una pensión. Esas tres mentiras son la base del error y el fracaso de la privatización de las pensiones. Ok, antes de ir con el don Claudio de Rosa, quisiera que veamos un gráfico sobre la distribución de afiliados al sistema de AFPs. De los 2.712.333 afiliados a este sistema previsional, únicamente un 25% se encuentran cotizando efectivamente. Veamos, ahí lo tenemos. Mujeres son aproximadamente un 23,5%, hombres 26,2%. El total son aproximadamente unos 676.866. Ahora, don Claudio de Rosa, yo quisiera que contrastáramos de repente las ideas que tiene el doctor Salvador Arias, porque tengo entendido que cuando se hizo el sistema de pensiones del Seguro Social, allá por los 70, digamos que tal vez se hicieron cuentas alegres. Tengo entendido que cada mujer en ese entonces tenía aproximadamente casi 5 hijos, 4,4. Pero esto había bajado en el 2006 a 2 mujeres aproximadamente. Esto, a 2 hijos, digamos, ¿verdad? Eso te da una menor fuerza laboral. Tengo entendido también que eran 15 cotizantes por un pensionado, pero que para los 90 había bajado de 7 cotizantes por un pensionado. Entonces la pregunta es si efectivamente, como el doctor Arias ha dicho, fueron 3 mentiras o si efectivamente lo que se hizo fueron cuentas alegres con el sistema y se prometió más de lo que se podía cumplir. Lo bueno que tiene cuando estamos con Salvador es que la gente tiene la oportunidad de ver posiciones totalmente diferentes, donde yo por lo menos sí no uso las palabras de Salvador, si miente uno, miente otro, sino que yo analizo más técnicamente las cosas. Cuando se hizo la reforma de pensiones en el año 98, el sistema público ya venía con características de estar técnicamente quebrado.
no que si le pasa dinero al Estado o no, sino qué características tenía. Fíjense que hasta 1975 el trabajador cotizaba 3% de su salario, lo que significaba que en el año lo que lograba cotizar, más 15 años que estaba haciendo esto, el total que lograba ahorrar el trabajador era un equivalente a 6 salarios en 15 años. Sin embargo, luego se buscaba y recibían pensiones hasta 80% del salario. Si ustedes pueden ver, ya en pocos números uno se da cuenta que no estaba funcionando técnicamente, financieramente no calzaba. Luego se aumentó la cotización a 9 y 12%, es decir, se aumentó porque no había suficiente como para pagar las pensiones. Pero fíjense que también se aumentó el monto de la pensión a 100% del salario. Entonces la gente cotizaba por un periodo que era de 15 años, sin embargo después vive otros 15 años recibiendo 100% del salario habiendo cotizado tan poco. Entonces esto le empezó a crear un déficit al sistema que lo fue colocando en la línea roja, y ese es uno de los graves problemas que tenían. Y al llegar con estas reformas faltaba más dinero todavía. Además, la administración del sistema costaba 20% de lo que cotizaban los trabajadores. Es decir, un trabajador cotizaba 100 en esa época unidades, ya en esa época colonias, 100 unidades, y 20 de estas era para administrar el sistema. Entonces, con todo esto, el sistema tuvo un problema que terminó sin dinero suficiente para pagar el sistema de pensiones del Seguro Social y del INPEP. En ese momento había que tomar decisiones y se hicieron en otros países, se tomó modelos exitosos que siguen siendo muy exitosos y que en Estados Unidos y en Alemania han estado cuestionándose porque es un sistema que tiene debilidades como cualquier otro, y los costos son muy altos. Gran parte de los problemas fiscales que han habido en Europa, especialmente en Grecia, en España, han sido por estos sistemas de seguridad social que son muy costosos. Y de esta manera, el gobierno necesitaba en ese momento, se hizo el estudio actuarial que lo hicieron los del Banco Mundial, se necesitaban 11.000 millones de dólares. Sin embargo, lo que tenía de reserva era 343 millones. Le faltaba para poder mantener al sistema casi 10.657 millones. Por eso se dice que el sistema estaba técnicamente en quiebra. Luego, efectivamente, en estos momentos el 25% de los trabajadores tiene cobertura y realmente es un tema que no se está discutiendo con la fuerza que se debería estar discutiendo. No es solamente los que tienen el beneficio, tuerto, derecho, poco, mucho, se puede discutir, pero tomemos en cuenta que 75 de cada 100 trabajadores, cuando lleguen a la edad adulta, no tienen ningún sistema de pensiones ni nadie que los apoye. Y ese es un problema social bien grande porque terminan siendo los hijos la seguridad social de los padres. Y ellos también empiezan a tener dificultades para salir adelante y vivir bien. Sin embargo, cuando se veía este tipo de análisis, alrededor del 15% de los trabajadores, 16% en algunos momentos, tenía acceso a la seguridad social efectivamente. Ahora estamos con 25%. Es un buen progreso, pero también hay que considerar que en la medida que crece la economía, si hubiese crecido la economía fuertemente estos años, y hemos tenido crecimientos mediocres ya por 6, 7, 8 años, hemos tenido crecimientos mediocres, no se generan suficientes empleos formales, y si no hay suficientes empleos formales, obviamente no puede aumentar el número de trabajadores afiliados. Y estas son las cosas que están sucediendo en este momento, y si bien criticamos el sistema público, pero privado en este caso, hay que tomar en cuenta que es el sistema privado el que está sacando adelante al sistema público, porque son ellos los que han reunido los fondos, y en efecto lo que estamos teniendo en este momento es que el sistema privado tiene 8.500 millones de ahorros de los trabajadores en 17 años solamente, contra
una quiebra técnica en 30 años del otro sistema, y estos 8.500 millones podrían ser 1.250 millones adicionales si se hubiese corregido la tasa de interés cuando correspondía en el año 2009. Entonces, ahí tienen ustedes las dos posiciones para que las analice usted en casa, vea cuál crea que es la más óptima, la más eficiente, y si efectivamente hubo avances o no hubo avances. Lo importante es que en este sistema el dinero es suyo, es del trabajador. Usted lo tiene en una libreta. ¿Lo podrá usar hoy día? No, porque es algo que usted se le está obligadamente pidiendo que lo guarde para su vejez. Si no, lo gastamos inmediatamente. Así somos todos los seres humanos sin excepción, pero el dinero es suyo y es privado del sistema, porque los fondos son privados, son de los trabajadores, y eso es lo que hay que defender. Doctor de Rosa, podemos, luego de lo que usted ha acotado, podríamos nosotros pensar que el problema del financiamiento del sistema de pensiones es un problema de origen, que únicamente se han puesto parches para ir saliendo adelante, no buscando soluciones integrales a largo plazo. Correctísimo. No solamente esa. El gobierno, y hablo del gobierno no el de ahora, sino que también en los de Arena. Aquí no, cuando uno tiene problemas ideológicos y que estos fueron de Arena y estos del FMLN, tenemos seriosísimos problemas para analizar las cosas. No se hicieron las provisiones que se deberían haber hecho en su momento. Y solamente en estos gobiernos del FMLN se han recibido más de 1.100 millones de dólares adicionales en impuestos, y se olvidó hacer las provisiones correspondientes para poder haberle fortalecido al sistema privado. Bueno, ahora, doctor Arias, quiero preguntarle lo siguiente. En el 2006 el sistema ya presentaba, digamos, los mismos problemas de solvencia de fondos, y esto se ha venido incrementando, o ha venido incrementando la deuda del país. Se aprobó también la creación de ese fideicomiso para atender las obligaciones del sistema previsional, emitiendo los certificados de inversión, con lo que el gobierno podía colocar títulos de valores para financiar el pago de la deuda de pensiones sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa. Este fideicomiso, doctor, ¿sirvió realmente para solventar el problema que se tenía? No, mira, antes de responder, solo quiero hacer dos cosas muy puntuales de lo que ha dicho compañero de la Rosa. Primero, quiero ratificar que contablemente, financieramente, el sistema público de pensiones no estaba quebrado. Eso es una mentira, en el sentido de los números que da la contabilidad pública. No, mentira, ¿verdad? Percepción diferente, no necesita estamos usar hablando, poco perdóname, apropiadas para un debate. No, es apropiado porque el nivel hay que mantenerlo siempre. Mira, los números son claros. Los números son claros. Yo estoy hablando con números. Y yo también. No, las proyecciones que hizo el Banco Mundial se equivocaron, no sirvieron. Y asumieron cosas tan graves que la pregunta que tú me haces, que ya en el 2006 no tenían cómo seguir financiando y manteniendo el sistema. Entonces tuvieron que hacer una ley, y más con el problema que los pensionados que iban a empezar que se habían pasado al sector privado, iban a tener que recibir pensiones, iban a tener pensiones inferiores a las del sector público. Y entonces crea un mecanismo y le cargan al Estado para que nivele los errores y la incapacidad de un sistema privado de resolver un problema. ¿Y cuál es el origen de este, más de que el dime y el que te diré? Las pensiones, de acuerdo a la Constitución de El Salvador, es un derecho de los salvadoreños y las salvadoreñas. No debe de ser reducido a un mercado en el cual laboral sabemos que la inmensa mayoría no tiene trabajo estable, que los salarios son de hambre y que por lo tanto las cotizaciones que puede llegar a acumular no van a funcionar, y sometes a un esquema totalmente contradictorio en el sentido de una seguridad social pública universal con un criterio de individualidad de ingresos, cuando los salarios aquí de la inmensa mayoría no dan para eso. Son pocos los que tienen salario como para tener una pensión adecuada. Es más, a nivel del mundo, lo han mencionado Estados Unidos, Alemania, solo 10 países tienen este sistema y la mayoría están en problemas, no sirven. Chile ahorita está viendo cómo hace. Hasta estaban queriendo implementar el de Uruguay, les dijeron que no, que se cuiden, que ese volado no funciona tan bien. Entonces, lo que pasa es que el sistema de pensiones no puede ser un mecanismo de lucro privado. Y para mí es el origen del problema.
Entonces, cuando tú te vas a ver... ¿Quiénes están lucrando, doctor? Las AFP. Ahorita te voy a decir cuánto ha costado las pensiones. Vamos con números, ¿verdad? Con números oficiales. Pero antes de eso, otro aspecto. Decir que el sistema público era más caro que el privado no es cierto. Nosotros hemos hecho un análisis financiero, ¿verdad? Y hemos traído a valor presente lo que costaba administrar en el sistema público y lo que cuesta ahora. Y yo te puedo decir que en el caso de Confía, los costos de administración de Confía, haciendo el análisis, comparando el número de pensiones que maneja y lo que costaba con lo que pasaba antes, tiene costos 3 veces mayor de los que tenía cuando era el sector público. Y lo vas a ver a crecer, la diferencia es más o menos igual. O sea, no es cierto de que lo privado es más eficiente en la administración. Y te voy a cerrar con esto entonces. Los números contables de este país, de la contabilidad nacional y del sistema de pensiones privado actual, establece, o sea, cuál es el costo que ha asumido el pueblo salvadoreño por la privatización de las pensiones. ¿Cuánto le ha costado al Estado? ¿Cuántos fondos le ha trasladado al Estado el sistema privado? Entre el año 2000 y 2005, el Estado le hizo traspasos por 2.844.2 millones de dólares. ¿A quién? Al sistema de pensiones privado. Tomó ¿verdad? del sistema Sí. privado. Tomó del sistema privado. No, le hizo traspaso. Te estoy hablando de contabilidad pública, No, de lo que le ha pasado. No, bueno, déjame terminar. No empiece con esos juegos. No, es que hablemos claro. Aquí está lo que el Estado del 2006, no sea payunco, el Estado entre el 2006 y el 2015 ha emitido SIP por un total de 5.069.9 millones de dólares, producto de los errores de la privatización que llevan al Estado a un proceso de endeudamiento, de endeudamiento vicioso impagable, absurdo, ¿verdad? Después el pago principal de los intereses con los SIP 2012-2005, en total el Estado, el sistema privado de pensiones le ha significado que ha tenido que erogar 8.517 millones de dólares. Pero además, ¿cuánto le ha costado a los cotizantes, a los trabajadores? ¿Cuánto han pasado los trabajadores a las AFP, las aseguradoras del sistema privado? Pues la suma sencilla de 1.358.3 millones de dólares. Todos los trabajadores y trabajadoras de este país, entre el año 2000 y el año 2014, le pasaron al sistema privado de pensiones 1.358.3 millones de dólares. Y me pregunto, ¿cuáles han sido los beneficios? ¿Cuáles han sido las No ha ganancias? habido una mejora en la cobertura. ¿Cuáles han sido las ganancias de las AFP? De esos 1.358 millones, las compañías de seguro recibieron 601.5 millones, ¿verdad? Y las AFP recibieron 758.9. Las utilidades de las AFP declaradas son 252.3. Y nosotros le hicimos un cálculo a las compañías de seguro en base a las primas, una gente que sabe de esto, es especialista, y las AFP y las aseguradoras tuvieron utilidades por 234. Quiere decir que las utilidades declaradas, ¿verdad?, de las aseguradoras y la AFP por administrar el sistema privado fue 486 millones de dólares. Eso es lo que es un negocio para ellos, pero para los trabajadores no ha sido ningún negocio ni para el Estado. Perfecto, nos piden la pausa, por favor. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Volvemos. No, como ahorita yo siento que, ¿cómo se llama? Como dicen que le han aumentado 5 años más, yo siento que es mucho. Que tiene que cambiar y reducirnos la cantidad de años para gozar la pensión. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con Debate Político. Un saludo a quienes nos sintonizan desde su computadora o dispositivo móvil a través del www.canal33.tv, en transmisión, en contacto en nuestros programas. También lo puede hacer en Twitter. Nos encuentran como @Debate Político 33 y en Facebook como Debate Político. Continuamos, Carlos. Gracias, Sergio. Bueno, quiero hacer una pregunta de seguimiento, don Claudio, algunas ideas que ya apuntaba el doctor Arias, y es la siguiente. Se supo también que en los últimos años, si mal no recuerdo, de la administración del presidente Calderón Sol, un exdirector llamado Romeo
Majano, si mal no recuerdo, se llevó como 80 millones de colones en ese entonces. Algunos piensan que el sistema estaba quebrado, no porque técnicamente, como usted lo apunta, había deficiencias, estaba desfinanciado de alguna manera, estaba con un desbalance, sino que porque hubo demasiada corrupción y que por lo tanto se vaciaron los fondos que tenía el Seguro Social. ¿No cree que de repente si este sistema público hubiera conservado a la cantidad de gente que tenía, pero se hubiera limpiado de corrupción, todavía estuviese funcionando? Bueno, esa es una situación, la corrupción me refiero, que es intolerable en todo sentido. O sea, no puede haber paños tibios para eso. Y este señor tuvo que salir del país, cuando digo tuvo que salir, escapando, no estamos saliendo que se fue de vacaciones, y esa es la forma que él tuvo que vivir al margen de la sociedad salvadoreña. Y eso es una forma de castigo, pero no es necesario, ¿eh? Número uno, y lo más importante es recuperar los recursos. Hay otra cosa peor todavía que sucedió en esa época. Yo venía con el Fondo Monetario Internacional y una de las cosas que me causó una gran sorpresa en esos momentos fue que descubrimos que había tomado el gobierno una gran cantidad de los fondos del Seguro Social como préstamo a una tasa de interés, y escúchalo bien, de 2% anual, 2% anual, cuando la inflación estaba entre 33 y 35%. Tú puedes ver que si lo tomas a 2% y tiene 35%, en 2 años, 3 años, prácticamente esos fondos desaparecieron. Estamos hablando no de los 50 millones, estamos hablando de cantidades mucho más grandes, porque el gobierno estaba necesitado de recursos ante el embate de la guerrilla que lo tenía asfixiado. Y tomaron los fondos de los trabajadores. De ahí viene una de las razones fuertes por qué se produjeron también este tipo de déficit de los 11.000 millones de dólares. Que Salvador dijo que estaba mal hecho el cálculo por los del Banco Mundial y que no eran 11.000 millones. Pero después dice que han traspasado al gobierno 8.500 millones que han tenido que tomar en CIPS, y resulta que eso es lo que le faltaba al sistema, eso es parte de los 11.000 millones de dólares. No, parte no. Además, parte es para nivelar las pensiones que se están pensionando en el sector privado, porque las pensiones son inferiores a las que están en el sector público. Igualito tú me hiciste observación y te agradezco. No te aclaro. Entonces, esto lo toma. Los análisis completos. Entonces, estos recursos no son más que recursos de la mismo faltante que había en las arcas fiscales. Y cuando dice que se les traspasó a las AFPs 1.300 millones de dólares, los trabajadores. Es a los trabajadores, por favor, no a las AFPs. Es el cobro por la administración. Entonces, de esta manera estamos nosotros jugando con esto. Este es un cambio eminentemente ideológico lo que están tratando de hacer. El gobierno lo que está usando esto del sistema mixto es como una máscara para ocultar su verdadera razón. Ellos pretenden con esto aliviar la situación de las finanzas públicas, porque lo que están buscando es tomar este flujo anual que ahorran los trabajadores, que es del orden de 528 millones de dólares, y traspasarlo al gobierno, e incluso hay algunos indicios que quieren traspasarlo en forma que vaya directo al presupuesto general de la nación para financiar gastos. Cuidado, ahí hay un problema grande. Ahora, ¿por qué también quieren tomar estos 4.000 millones de dólares del gobierno? Porque ha aumentado tanto el endeudamiento de 10.000 a más de 16.000 millones de dólares en estos 6 últimos años, que el gobierno, al tomar estos 4.000 millones de dólares, va a bajar en alrededor de 15 puntos porcentuales del PIB el endeudamiento. Al hacer eso, en vez de 63% que está el sector público endeudado, bajarían a 48% y ya se verían más bonitos. Es decir, esto es todo detrás de esto. Toda esta discusión que tenemos es interesante que la gente lo sepa,
para ver si uno funciona mejor que otro, pero la realidad está que quieren los fondos para financiar la caja del gobierno y limpiar la imagen del endeudamiento. Y si va esto finalmente a la caja del gobierno, el problema está en que van a usar esos recursos y después, igual que el viejo sistema, no van a estar los fondos ahí. Es decir, lo que están proponiendo es un sistema que lo que pretende es jugar con imágenes, pero en la realidad, pasados los años, vamos a tener igual que el viejo sistema. Por eso yo prefiero que esté el nuevo sistema, que paralelamente hagan un estatal, no le tengo ningún problema, pero no mezclemos peras con manzanas, que cada uno de ellos compita como quiera. ¿Quién le puede dar mejor servicio y mejor rentabilidad, pagar los intereses que corresponde? Entonces, en esa manera vamos a poder tener mejores perspectivas para los trabajadores. Y además, como gobierno, como sector privado empresarial, como sector privado laboral, ponernos a discutir cómo mejoramos la rentabilidad, cómo ampliamos la cobertura, porque lo más importante que tenemos, el desafío verdadero que tenemos como salvadoreños, es cómo ampliar la cobertura, porque no podemos tener 75 de cada 100 trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social. Doctor Arias, al inicio de ese programa, fuera de cámara, yo pregunté quién es el responsable. El doctor de la Rosa dijo todos, porque obviamente yo sí ando buscando responsables de todo esto. Yo le quiero hacer una pregunta porque en 1998 se generó o se articuló la primera legislación y se estableció, no solamente por recomendaciones internacionales, que los bancos y las aseguradoras no tuvieran nada que ver con el tema de la AFP. Luego se reformó esto. La pregunta es de todo esto, doctor Arias, ¿tiene conocimiento usted que la Superintendencia de Competencia impuso una multa muy alta a las dos aseguradoras porque las dos se ponían de acuerdo para adjudicarse la administración de estos fondos? Sí, es más, mira, lo que pasa es que se quería en el planteamiento ese separar, digamos, del sistema bancario de este aspecto. Pero al final no se dio. Ahora dos bancos transnacionales son los dueños de esto. Y aunque se dice también que la aseguradora no debe ser del mismo banco, la puentean. Eso está analizado. Ese volado no funciona. Pero fíjate que yo quisiera hablar de un punto que me parece importante, porque hay que discutir el fondo de este problema. Entre lo privado, el sistema de ahorro privado individualizado, y lo que debe ser un sistema de pensiones, de acuerdo a la responsabilidad social que la Constitución le pone al Estado. Que creo que es el punto de fondo. Fíjate que nosotros, y sigo hablando de contabilidad, de información, comparamos lo que son las cotizaciones que se han dado desde el 2000 hasta el 2013 y cuáles eran las pensiones que se daban. Y siempre, hasta el año 2007, hubo un superávit entre lo que era lo cotizado y lo que era el pago de pensión. Total, y nosotros hicimos un análisis, lo proyectamos, ¿verdad? Y sacamos un balance, y resulta que el fondo de pensiones pudo haber funcionado dentro del Estado en la lógica que deben de funcionar los fondos de pensiones, que las pensiones se pagan con las cotizaciones y van habiendo además excedentes que se van colocando financieramente, que la garantía en el tiempo, pero que además debe ir acompañado de otras series de medidas. En el caso de El Salvador, la Constitución establece que el Estado debe de aportarle a las pensiones. El problema es que en la ley que se hizo, el Estado no le aporta las pensiones como una obligación constitucional para resolver el pensión, sino que solo le aporta como empleador, ¿verdad? Tú trabajas en el Estado, pones tu parte, pero la Constitución establece que esto es responsabilidad del Estado. Entonces nosotros, viendo que eso es factible que funcione, hemos hecho un análisis y una proyección al año 2015, porque te digo una cosa, nosotros creemos que ni privado ni mixto, esto por Constitución debe ser una, si le quieren llamar AFP, pública, que debe estar separada 100% de las finanzas del Estado. No tiene nada que ver. El Estado no es que no puede, es que ese no es dinero del Estado. Una administración de pensiones debe de ser una administrada independientemente, pero tiene que participar en la administración el Estado, porque tiene que aportarle y es responsable, porque de acuerdo a la Constitución de la República, estos son fondos que no se pueden manejar en una institución privada. Es más, este sistema de pensiones privado es inconstitucional.
Aunque la sala ya dijo que es constitucional. Sí, pero ahí están las leyes que violan la Constitución. Lo que pasa es que la sala de lo constitucional también funciona políticamente, ¿va? Seamos claros. Entonces, eso debe ser administrado por el Estado, por los trabajadores, por los pensionados y por los empresarios, porque son aportadores. Pero el fondo debe ser separado. Por ejemplo, ahorita, en el análisis que nosotros tenemos una propuesta donde no hablamos ni de mixta ni de privado. Tiene que entrar la solidaridad, buscar la universalidad de las pensiones, porque para eso necesitas no solo cambiarle la forma de administración, sino que necesitas hacer que cotice más gente. Porque tú no vas a resolver el 75% que no recibe pensiones en el esquema privado. No es viable y ya está aprobado. No se puede. Porque, ¿y cómo le vas si es tu fondo individualizado, cómo vas a ayudar a que los otros tengan pensiones? Pero es que el Estado y la solidaridad tienen que participar en esto y tomar medidas complementarias, ir ajustando las pensiones en base a la inflación, en base a las cotizaciones. Hay que generar más empleo, pero un modelo neoliberal que lo que ha hecho es que no hay inversión en el país, que no genera empleo. ¿Cómo vas a tener un sistema de pensiones sano? Entonces, hay que rediseñar el sistema, según nuestro punto de vista, con la participación del Estado. Un último punto. Doctor Arias, me está pidiendo la pausa, pero quiero que profundicemos precisamente en su propuesta, pero también vamos a hablar de la propuesta del ministro de Hacienda. Ya volvemos, vamos a la pausa. ¿Bajo qué garantía usted puede empezar a cotizar? Si no tiene esperanza que cuando se jubile tengan dinero para poder indemnizarlo. Si usted trabaja, tiene derecho a su salario, porque usted sabe bien de que ellos tratan la manera de ayudarnos a nosotros con lo poquito que nos pueden dar. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando en Debate Político, edición Pensiones, con el doctor Salvador Arias y Claudio de Rosa. Así es, Sergio. Bueno, vamos a presentar algo que es muy importante. En los últimos años, mantener el pago de las pensiones ha implicado un déficit fiscal. En repetidas ocasiones se ha hablado de las reformas que se han ido postergando. Finalmente, el ministro de Hacienda dio las primeras luces de lo que será esta propuesta. Escuchemos. Reformas al sistema de pensiones. Se busca combinar el sistema de cuentas individuales administradas por las AFP con un sistema de reparto. Se establecería así un sistema mixto de pensiones. Una parte de los fondos los recibiría el Estado y otra las AFP. ¿Cómo funcionaría? Quienes ganen menos de $484 cotizarán al gobierno y los fondos que tengan ahorrados a las AFP pasarían al mismo. Quienes ganan más de $484 cotizarán este dinero al gobierno y el resto a las AFP. Se fusionarán el INPEP, IPSFA y la Unidad de Pensiones del Seguro Social. Las AFP serán quienes administren las pensiones. El fondo público será supervisado por el gobierno. Bueno, eso es en síntesis lo que sabemos que se está proponiendo, doctor Claudio de Rosa. Mire, aquí están proponiendo una ensalada rusa, no es ni una cosa ni otra. Es decir, aquí realmente vamos a la realidad. Lo que necesita el gobierno es el flujo de dinero, los trabajadores que le entren a su caja para aliviar la situación fiscal. Nada más. Eso es todo lo que busca el ministro de Hacienda. No está buscando, no hay nada que indique nada. Yo les pregunto a ustedes como entrevistadores, ¿han escuchado algún momento que digan cómo van a beneficiar a los trabajadores? Nada, nunca ha hablado de eso el ministro, no está en ninguna parte. Lo único que quieren es el dinero de los trabajadores para solucionar el problema fiscal. Lo que deberíamos estar viendo, y aquí algo dijo de manera muy interesante Salvador, y creo que eso es parte de la respuesta al mismo ministro. Aquí tenemos un sistema privado que cada trabajador tiene que construir su propio futuro, hacer un esfuerzo cuando pueda cotizar un poco más, sobre todo cuando usted es joven, vive con sus padres, cotizar un poco más, a ver si se puede traer a la gente del sector informal para que haya más gente que esté cotizando en términos de elevar el número de trabajadores.
pero luego tenemos que darle libertad restringida, por supuesto, estamos hablando de la inversión de los fondos de los trabajadores, pero que tiene que tener una rentabilidad mucho más alta. No podemos tener nosotros que le estamos pagando a la mayor parte un 1%, cuando por los mismos fondos, el mismo gobierno, cuando va en el mercado, está pagando 6,5%. ¿Todavía se sigue pagando eso? La Sala de lo Constitucional ya ordenó que se le pague lo mismo. No, pero es que este gobierno está sobre la ley, pues. No le ha hecho caso. Tiene 3 emisiones de 130 millones. 390 millones a 3%, que está muy lejos de la tasa de mercado. Ellos están jugando con los fondos de los trabajadores y justamente lo quieren pasar al sistema público, este sistema que es... el sistema ensalada rusa, no es ni sistema mixto, este es el sistema ensalada rusa, y no me refiero por los soviéticos, me refiero a ensalada rusa, porque tiene de todo. Lo único que quieren es caerle a los fondos de los trabajadores, punto. Y limpiar la imagen del nivel tan alto de endeudamiento. Pero Salvador tenía toda la razón. Los trabajadores deben hacer todo lo posible para financiar su pensión, solito usted, es su vida, porque el otro sistema tampoco va a alcanzar. Y si usted le va a tener que dar a los demás, entonces no le va a alcanzar ni a usted ni a los demás. ¿Se dan cuenta la falacia como empieza a estar aquí? Entonces, para los que no están en el sistema, es ahí donde el gobierno subsidiariamente tiene que aportar para esos trabajadores. Fíjense que don Ricardo Perdomo, superintendente del sistema financiero, cuando estuvo en la Asamblea Legislativa, que molestó mucho a la gente del FMLN, fue una presentación tan técnica y de tal calidad que los dejó sin palabras y les dijo brevemente. Don Claudio, un ratito, tenemos problemas técnicos. Vamos a pasar con el doctor Arias. Ok, doctor, rápidamente, por luego vamos a regresar con usted. Ciertas reformas que teóricamente se están planteando por parte del ministro de Hacienda y así lo vamos a manejar, pero muchos señalan con el tema de las AFP, ¿usted le bajaría el porcentaje de ganancias o las ganancias de las AFP irían dadas en base a la rentabilidad que no generan a los cotizantes y el riesgo que afrontan ellas? Mira, nosotros hemos hecho un análisis como ven en detalle de esto y nosotros tenemos una propuesta que no es la que tiene el ministro de Hacienda. ¿Usted no la comparte? Nosotros tenemos una propuesta. ¿Pero la del ministro la comparte o no la comparte? No, yo creo que esa visión mixta yo no la encuentro. Y financieramente, aún fiscalmente, tengo dudas sobre ella. ¿Por qué? Entonces, porque de repente nosotros no, primero yo creo que no puede haber una reforma de pensiones que los fondos de pensiones entren a la hacienda pública. Eso no creo que lo estén haciendo. Y si lo hacen sería un error terrible. Eso no se puede, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros proponemos claramente es que tiene que haber una reforma integral del sistema de pensiones. Primero, desprivatizarlo. No se necesita una AFP privada para esto. Eso es traerle negocios a alguien que no es necesario. Nosotros proponemos que la entidad pública administrada, como ya dije, ¿verdad?, separada de la finanza pública 100%, tenga además un financiamiento por parte del Estado. Es más, ese financiamiento del Estado debería cubrir los costos de administración del sistema, de forma tal que las cotizaciones de los trabajadores no sirvan para darle negocio a otros, sino únicamente para sus fondos de pensiones. Eso hubiera significado, si no se hubieran privatizado, que los fondos de pensiones ahorita tendrían 1.358 millones de dólares más que se fueron a un negocio privado, cuando el Estado debió haber cubierto el costo de la administración. Es un sistema no privado. Y así debería ser. Además, el Estado debería darle un aporte y manejar el sistema, las pensiones, el recurso ese eficientemente. Yo estoy de acuerdo en lo que platicamos acá. Claro, el fondo de pensiones debería estar financiando las empresas rentables. El aeropuerto es un negocio rentable. Allí debería de invertir. Lo que yo no estoy de acuerdo, y tengamos cuidado, lo que tú me decías, es que nos vayamos a especular a la bolsa, al mercado internacional. Muchos fondos de pensiones quebraron en el 2008. Mucho cuidado, que ese sistema financiero es de lo más corrupto que hay. No lo digo yo, lo dice públicamente todo el mundo. Está demostrada la corrupción que se dio en la especulación. Entonces, lo que tenemos que ver es que efectivamente los fondos deben de ser invertidos para que den rentabilidad. Pero estemos claros, señores.
La rentabilidad de esos fondos no va a resolver el problema de pensiones de este país. Tiene que traer el concepto de solidaridad, ¿verdad? Por ejemplo, tú tienes pensiones, actualmente si una persona gana $10,000, ella solo cotiza hasta $5,000. Tú tienes pensiones de $4,000, $3,500 y tienes la mayoría de pensiones que no te alcanzan ni para comer. Entonces, tú tienes que hacer un concepto de solidaridad, tienes que poner techo en las pensiones, hacer progresiva la cotización en base al salario y tener un concepto social de las pensiones, porque es lo que la Constitución establece. Pero, doctor, porque de todos modos ahora si tú ves... Para que haya solidaridad también tiene que haber una pirámide demográfica que te acuerpe eso, pero si ahora tenemos, ¿cómo se llama? La mitad de hijos por mujer. Entonces por eso es que el Estado, conectémoslo con la política fiscal. Ahorita la corrupción fiscal privada de este país se lleva entre 1.800 y 2.000 millones de dólares, porque la corrupción... fiscal es privada, porque es del lado de los privados. Okay. No anuales. Okay. No anuales. Eso es lo que se va. Doctor. No podemos discutir números, pero que es fuerte. Si tú atacas la corrupción fiscal y en lugar de estar permisivo a eso, financias esto, como financia el desarrollo, este país necesita empleo, sanidad fiscal, ¿verdad? Y necesita, por lo tanto, en eso conectar el sistema de pensiones. Magnífico. Así como tú tienes que hay una inversión básica en educación, en salud, debería haber una inversión básica en pensiones, porque es la vejez de este país. Perfecto, aguánteme ahí, doctor, vamos con usted. Mire, estamos de acuerdo que el Estado debe participar. No son los trabajadores los que tienen que sacar del bolsillo de ellos para financiar a otros. Es el Estado a través de los impuestos que pagamos todos en algún momento, porque hasta los más pobres de los pobres en algún momento pagan impuestos, ya sea para comprar la tarjeta telefónica que ahora van a caer con 10% adicional, o ya sea cuando van a comprar una tienda y pagan el 13%. Es decir, hasta el más pobre, los pobres pagan aquí impuestos. De ahí tendrían que venir los recursos para que el Estado subsidiariamente aporte con lo que debe aportar. Y la rentabilidad es tan importante. Ustedes saben qué significan 2 puntos de diferencia en la tasa de interés en todo el periodo de vida de cotización, que si alguien esperaba recibir $390, se aumenta en 2 puntos porcentuales, esto se eleva su retiro a 625, es decir, $235 más. Eso es el perjuicio que le ha causado a los trabajadores el gobierno, no estoy hablando de uno y otro, estoy hablando como institución. El sistema privado de pensiones. Desde el gobierno sinvergüenza, ahora sí lo voy a usar una palabra porque te voy a seguir con tu línea ahora, el gobierno sinvergüenza no aumentó las tasas de interés, que lo hubiera dicho en el junio del 2009, y ese es el robo más flagrante que ha habido a los trabajadores. La Corte Suprema lo ordenó y no ha hecho el cambio que corresponde. Esa es la mayor defraudación histórica a los trabajadores que está habiendo en este momento, y lo está haciendo un gobierno que dijo que era el que luchaba por los intereses de los trabajadores. Y fíjate una cosa, proyectos de infraestructura como nunca a cosas raras, así como dice Salvador, muy atinadamente, de ir a invertir en los fondos extranjeros. Si aquí tenemos necesidad de inversión muy grande y puede el gobierno pagar 6% por algunos, ¿por qué no paga 6% por todos los fondos? Sobre la tasa de interés, ¿qué es lo que pasó? Otro mal cálculo financiero en los que hicieron esta privatización. Amarran la tasa de interés a la LIBOR, porque la tasa de LIBOR era alta, no conocían, no se pusieron a ver cómo esos mercados son tan frágiles y tan erráticos, y viene la LIBOR, se va al suelo y se va la rentabilidad de las pensiones. Entonces fue un error, fue mal los que administraron y manejaron este fondo privado de pensiones, fueron equivocados, no saben, jugaron con los fondos de los trabajadores. Tiene razón en financieramente ese hablando. Lo que se vio en ese momento parecía, y tiene razón, lo mejor, pero hay una cosa, cuando se cayó, debieran haber corregido y no corrigieron. Ahí está el error más grave. Ahí está la defraudación a los trabajadores. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Vamos. Bueno, llegamos a la final del programa. Mi querido Sergio Méndez, ha sido un placer compartir contigo y definitivamente también con nuestros invitados. Carlos, un gusto, sin lugar a dudas, y por supuesto invitar a nuestros amigos televidentes, no solamente para que nos sintonicen en el Canal 33 y todos los programas, sino que una nueva edición el próximo domingo de Debate Político Pensiones.
Y nos despedimos, doctor de Rosa, un placer. Un placer haber estado con ustedes y debatir con mi buen amigo Salvador, porque ayudamos a la gente a tomar decisiones. Perfecto, doctor. Un placer. Mucho gusto. Dele la mano, Está muy por bien. favor. Claro, hombre. Sí. Adiós, alcanzamos todavía. Bueno, levantémonos entonces, ya que nos levantamos. Hagamos una- Un placer que nos haya Que esté bien. acompañado. Gracias. Usted también, señor, nuevamente. Y usted también. Buenas noches. Buenas noches.